Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas noches. Bueno, esperando los nuevos frentes fríos. Sí, Eh, está pronosticado para estos días. Está pronosticado para estos días. Calculo que tendremos, bueno, ya vamos por promediando la etapa final del invierno. Sí, sí, sí. Todavía queda Pero queda lo peor. no sé si lo peor, no creo que sea como fue el comienzo del invierno, pero como sabemos en Mar del Plata son unos meses de verano, unos meses de invierno, unos meses de primavera, de otoño, y después ya la cosa como se acomoda. La verdad que si tomamos el promedio del año, es un clima agradable de Mar del Plata. Porque la verdad es que tenemos, Agradable. y sí, Mucho tenemos, frío, bueno, pero mucho viento. frío, pero por poco tiempo. Si bien decimos que el verano es caliente, son en 15 días. El invierno, hablo del frío frío, ¿no? También son 15 días. Y quizá un poquito más. En el verano también hay días de calor, pero son poquito. Después son todos más o menos, hacen a la vida soportable, y con declaraciones. A la hora de hablar la ¿De Argentina, quién? me encantó la definición de el presidente de YPF, Marín, Sí. ¿Qué dijo? hombre, que ahora los argentinos, digo, en una crisis mundial, vamos a hablar sobre lo que el nuevo frente de crisis que enfrenta la Argentina, vamos a experimentar lo que es una reducción del precio de la nafta ahora que no vamos a poner nosotros a cargar sin playero. ¿No? Realmente, ¿Y la gente que queda sin trabajo? bueno, primero, esto de que no hubo playero ya se hizo. El primero que estoy hablando de los años 90. Me acuerdo una Shell de ahí, de la calle Independencia, que se abrió ya con esa modalidad. Vos cargabas la nafta, le avisabas a la cajera en qué, y la cajera veía, digamos, eso está instalado hace años. No con respecto a lo que es el gas comprimido, ya ahí la cosa es distinta, pero ya se hizo eso. Había gente que era prolija, el usuario, Sí, 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 sí. que se carga, y había otros que no. Que no, claro. Y estamos hablando con una sustancia combustible muy volátil. Puede pasar algún accidente. De hecho, ya se hizo y fracasó. No hubo accidente, no hubo accidente porque se revirtió eso. También incluso hasta en los años 40, 50, en muchas estaciones de servicio del interior, no solamente acá, sino también en el mundo, la gente iba, pagaba, se servía, pero no funcionó. Ahora, lo que sí es llamativo, el precio del combustible es culpa del playero. Eso es lo que está instalando. Digo, a ver, vamos a hacer un análisis, aparte hay una nota sobre eso. La culpa es del playero. Vos fíjate que incluso sectores liberales que están en contra de Milei, Chakanowski, dice no que no se que la reforma laboral, es decir, la culpa de la crisis es de los jubilados, de los médicos del Garrahan, de los playeros de estación de servicio, Sí. de los sindicatos.
ninguno de ellos generó la deuda externa. La gente que trabaja. La culpa siempre es de la gente que trabaja. Fíjense qué notable cómo vienen machacando en eso, incluso gente que no está de acuerdo con Milei. También los problemas de educación, digamos, como para ir a otro lado, según Cristina, también un problema con los docentes. A ver, el problema en todo caso será en relación con las políticas del Ministerio de Educación, no de los docentes. Trasladar todo el peso de la educación de la nación a la provincia no fue una idea de los docentes, fue una idea de Menem en todo caso, pero siempre se vuelca a que el problema, el culpable es el trabajador. Bien que hay un funcionario, creo que intendente, concejal, no sé qué cosa, de la Libertad Avanza, que dice que en la medida que se vaya muriendo los jubilados, los otros van a poder cobrar mejor. Entonces, hay que armar partidas de jubilados que salgan a matar a otros y se repartirán la diferencia. Los otros grandes culpables también, los jubilados. Todo. Pero, a ver, la deuda externa, a ver, yo no conocí ningún jubilado que cobrara 45.000 millones de dólares. No se la llevaron ellos. Pero constantemente la instalación está que la responsabilidad, la culpa es del trabajador, sea del Estado, ahora también va por los privados. La culpa de que la nafta esté cara, más allá de que hubo un repunte hoy en el precio del crudo, pero la verdad que todavía sigue el rendimiento negativo a nivel internacional. Se suponía que encima el petróleo que es nuestro nos lo quieren cobrar a precio internacional, pero cuando baja no te lo bajan. No lo bajan. No lo bajan. No. Cuando baja el precio internacional aprovechan y te aumentan impuestos. Acá nunca bajó el petróleo, a pesar de que durante mucho tiempo estuvo a $60 el barril, ahora cerró a 69. Todo igual, el precio que estaba hasta hace unos meses atrás, porque después volvieron a aumentar, cuando el precio del crudo estaba a entre 82 y 84 dólares el barril. Ahora está a 69, pero no baja por culpa de los playeros. Claro. Y faltó gas. ¿Y por qué habrá faltado gas? Será por culpa de los que tienen frío. No es por culpa de las gasíferas, las petroleras. Vamos, entre hoy y el miércoles vamos a dar un informe de esto. Pero los culpables son las personas con discapacidad. Sí, también. Ojo, y lo peligroso de todo esto, lo que vos estás diciendo, Pablo, es que hay mucha gente que se cree eso. Digamos, hay que ser muy imbécil. Sí. Para decir que un país de este tamaño y de la cantidad de recursos que tiene, la culpa es de los jubilados, de los playeros, de los trabajadores, de los docentes. Digamos, hay que ser imbécil para entender. Vino uno, nos endeudó por 100 años, después por 45.000 vino otro que ya se gastó la guita también de el último préstamo con el FMI, plata que nunca vimos, pero que estamos debiendo. Sí. Que lo va a pagar gente que todavía no nació. Sí. Porque, viste, cuando vos haces una deuda intergeneracional, si lo haces para, qué sé yo, una hidroeléctrica, bueno, los hijos, los nietos, los bisnietos van a tener electricidad de esa hidroeléctrica, así que está bien que ellos también aporten. Ahora van a recibir una deuda por nada. Pero la culpa es de los trabajadores, de los playeros, ¿viste? Ese es un poco lo que hay que desmontar también. ¿Viste? La culpa es de la gente con discapacidad. La culpa es de los jubilados. La verdad,
ellos no son culpables de nada, porque siempre, a cualquiera que escuche, hicieron todo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo una maravilla, pero por ahí alguien no lo entendió. La culpa es ahora, según Marín, que dejó que regaló yacimientos convencionales, entre ellos a Javier Iguazel, Sí, sí. con problemas financieros. Hay una nota en ese sentido. Ahora va a bajar, ahora que no estén mal los playeros. Bueno, esas son las cosas que alegremente, y alguno que lo acepta, ¿eh? No, hay mucha gente que lo cree, lo acepta, lo repite. Hay que, digo, para utilizar un término radial, hay que ser bastante tonto para comerse ese caramelo. Bueno, Pablo, vamos a continuar ahora con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional dentro del programa Casi Sábado. Así que vamos a hablar un poquito de nuestra ciudad, como hacemos siempre en esta presentación. Unos días bastante lindos, a pesar de que ha llovido, ha estado frío, ha salido el sol. Es decir, el clima al que nos tiene acostumbrado nuestra querida Mar del Plata. De todas maneras, es un clima bastante benévolo para estar en pleno invierno. Ha hecho algunos días de bastante frío, pero en general no tanto como las semanas anteriores, en que hubo una corriente de aire muy muy frío desde el sur de Argentina que atravesó todo el país y nuestra ciudad también. Así que aquí estamos disfrutando de esta bellísima ciudad de Mar del Plata y de este bellísimo Atlántico Sur. Pasemos entonces a las noticias internacionales que tenemos para hoy. Pero antes de abordar directamente una nota que vamos a trabajar, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre esta actitud que está tomando Israel, que parece querer copiarse de su amigo, su indiscutible amigo del norte americano, en convertirse en el gendarme de Medio Oriente. Porque bueno, si bien atravesó toda esta guerra contra Hamas, invadiendo la Franja de Gaza, y después avanzó contra Irán por financiar estas cosas, y tuvo algunas escaramuzas también en el sur de Siria y en otros lugares. Bueno, ahora ya, cuando parecía que todo esto se había calmado, que después de los bombardeos norteamericanos a las instalaciones nucleares de Irán, todo esto se había calmado, bueno, en realidad no es así. La guerra en Gaza continúa, es decir, se siguen reproduciendo bombardeos sobre Gaza, sobre distintos objetivos, y ahora no solamente eso, sino que Israel ha extendido su frontera. Parece que tratara de asegurar un territorio en torno a su territorio, que estuviera libre de sus enemigos, o de los que ellos puedan considerar sus enemigos, o de aquellos que puedan significar algún tipo de problema para Israel. Y esto lo hacen por la fuerza, digamos, ¿no? Siguiendo en esta línea de, digamos, ya que estamos en el viaje de ir tirando cohetes, sigamos tirando, ¿no? Una cosa bastante preocupante en la actualidad, por lo que significa esta cuestión en la región, porque puede derivar en algunas otras cosas un poco más complicadas todavía. Así que bueno, diremos que Israel bombardeó la sede central del ejército de Siria en Damasco y otros objetivos en el sur del país. Según informa el Ministerio de Salud de Siria, 3 muertos y 34 heridos es lo de la ola de ataques aéreos que Israel lanzó este miércoles contra Siria. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz,
justificó los bombardeos que han alcanzado la capital, Damasco, indicando que buscan proteger a la minoría drusa, la cual está en conflicto con otros grupos armados de Siria. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, aseguraron haber atacado los cuarteles generales militares del actual gobierno interino sirio en Damasco, así como las inmediaciones del Palacio Presidencial. La sede del Ministerio de Defensa sirio fue destruida por un misil israelí. Por su parte, las autoridades sirias han calificado de comportamiento ilegal y criminal los ataques israelíes que se han extendido hasta otras zonas del sur de Siria. En este punto recordemos que Siria tiene un nuevo gobierno que derrocó al gobernante histórico que hace como 40 años que estaba en el poder, Bashar al-Assad, ¿sí? Un dirigente bastante férreo que viene desde épocas muy remotas manejando el país. Fue derrocado hace muy poco por un movimiento militar también, digamos, un movimiento armado, y bueno, este movimiento se había presentado como que iba a tratar de mantener, digamos, la unidad del país y bueno, y democratizar un poco un país que era bastante poco democrático. En este sentido es que se desarrollaron hace muy poco unos ataques internos, digamos, contra la comunidad drusa. ¿Y quiénes son estos señores, los drusos? Bueno, en realidad en esta región hay varios pueblos que son muy antiguos, mucho antes de que existieran los estados, como es el caso de los kurdos, que el pueblo kurdo está extendido por Irak, por Turquía, por Irán, digamos, por diferentes territorios que actualmente son países, pero que estos pueblos ya los habitaban antes de que se consolidaran estos países. Con los drusos pasa algo parecido. Los drusos son una rama del chiismo que históricamente han ocupado una posición precaria en el orden político sirio. La mitad de su aproximadamente 1 millón de integrantes vive en Siria, donde representan alrededor del 3% de la población. A principios de este año, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que no toleraría ninguna amenaza contra esta comunidad. El tema es que desde el fin de semana se vienen produciendo cruentos enfrentamientos entre beduinos que son sunitas y los miembros de la comunidad drusa en el sur del país, en particular en la zona de Isweida, donde han intervenido en los últimos días también las fuerzas del ejército sirio, que han sido acusadas de cometer abusos. Durante estos choques, unas 300 personas habrían muerto. En las últimas horas, decenas de drusos que viven en los altos del Golán, un territorio que Israel se anexionó en 1981, ustedes recordarán aquella famosa historia de los altos del Golán, se acercaron a la frontera con Siria y algunos cruzaron al otro lado con la intención de ayudar a sus correligionarios. El primer ministro Netanyahu le pidió que no hicieran esto, advirtiendo que es una situación muy grave la de Isweida. En la noche del miércoles, medios oficiales sirios dijeron que el ejército del país se retiraría de Isweida. Por otro lado, la noticia de los ataques israelíes a Siria han generado preocupación en Estados Unidos, donde el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió que los mismos cesen. El jefe de la diplomacia estadounidense informó a la prensa que Washington desea el fin de los combates y confirmó que ya entraron en contacto con los bandos enfrentados y que confían en que la violencia acabará en cuestión de horas. Hemos acordado algunos acuerdos específicos que pondrán fin a esta preocupante y horrible situación en esta noche. Es que en su red social X el miércoles por la noche. Relaciones Exteriores de Siria dijo que el país da la bienvenida a los esfuerzos realizados tanto por los Estados Unidos como por el mundo árabe para resolver la crisis actual de forma pacífica. La Casa Blanca también solicitó a Israel que suspenda sus operaciones militares en territorio sirio y explore un canal de diálogo con el gobierno de Damasco, que informó este miércoles la entrada en vigor de un nuevo alto el fuego en la ciudad de Isweida,
Israel por el momento no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, el gobierno de Turquía dijo que los ataques israelíes constituyen un acto de sabotaje contra los esfuerzos de Siria por garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad. El pueblo sirio tiene ahora una oportunidad histórica de vivir en paz e integrarse al mundo, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores del país en un comunicado, de Turquía estamos diciendo, ¿no? Mientras el primer ministro libanés Nawaf Salam también condenó los ataques e instó a la comunidad internacional a poner fin a la violencia. Como mencionamos hace un momento, desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre, la comunidad drusa de Sweida se ha resistido a cualquier reafirmación de la autoridad del gobierno central. Si bien no todas las fracciones drusas están de acuerdo, muchas rechazan la presencia de fuerzas militares o de seguridad sirias oficiales en su ciudad, optando en cambio por gobernarse y protegerse a través de milicias locales. Este deseo de autonomía desató crecientes tensiones con los grupos beduinos de la región, muchos de los cuales cuentan con el respaldo del nuevo gobierno islamista de Damasco. Lo que comenzó como un frágil equilibrio se desmoronó rápidamente. El domingo estallaron enfrentamientos entre combatientes drusos y tropas sirias desplegadas con el pretexto de restablecer la estabilidad. Sin embargo, informaciones de fuentes locales indican que dichas fuerzas cometieron abusos, mataron a civiles, saquearon viviendas y humillaron a líderes comunitarios. El alto el fuego negociado fracasó en cuestión de horas. La intervención de Israel ha complicado aún más el panorama. Sus ataques parecen tener como objetivo disuadir a Damasco de avanzar hacia Sweida, pero también aumentan el riesgo de una propagación sectaria o regional más amplia. Por ahora los drusos se enfrentan a una dura realidad. Sus demandas de autonomía chocan directamente con la determinación de Damasco de recuperar el control. Con la sangre ya derramada y las potencias extranjeras ahora involucradas, el camino a seguir se presenta cada vez más incierto. Por nuestra parte, deseamos que estas situaciones se resuelvan por la vía pacífica, por el bien de las comunidades y por el bien de las personas. Y como siempre, como ya es una costumbre, nos hemos excedido en el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. El lanzamiento de un nuevo bono de YPF huele a manotazo de ahogado, dice Pablo Aceto. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, en Unidad Socialista, afirmó que el lanzamiento de un bono de YPF pagadero en dólares con una tasa de interés del 7,5% anual, pagadera trimestralmente y vencimiento a 2 años, con el objetivo de financiar proyectos en vaca muerta, huele a manotazo de ahogado. Claramente contrasta con tasas de referencia como el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense, pero a 10 años, que se encuentra actualmente en 4,41%. Pero también es evidente que se cae en una trampa financiera, viéndolo desde el contexto en el que se está realizando. Una empresa petrolera como YPF, que gasta más en publicidad que en otra cosa, explica por qué tiene que salir a pagar esos intereses leoninos con poca expectativa de grandes ganancias, dado que aún cuando se llegue a 1 millón de barriles diarios, el contexto
internacional no le juega a favor, le juega a un precio bajo del barril de crudo. Lo cierto es que la producción argentina cerró en 745.000 barriles diarios, muy lejos de una producción aceptable para un país que pretende ser exportador de petróleo, y de esos 745.000 le corresponden a YPF 267.000 barriles diarios. El resto lo completan otras empresas privadas. Con lo que se ve claramente que este stock de exportación solamente está garantizado por la recesión en nuestro país. El excedente de energía que no se gasta en lo que se está exportando. Y si consideramos que estos 267.000 barriles diarios de YPF no hubieran alcanzado ni a cubrir el 40% de las industrias que, por ejemplo, había durante la presidencia de Alberto Fernández, es más que preocupante. La actividad no convencional en Vaca Muerta registró una significativa caída del 24% en junio y significó que se realizaron 620 operaciones menos que el mes anterior, lo cual indica que el resultado de julio y agosto va a tener una reducción en la producción de petróleo. Esto nos lleva a pensar en lo que fue la falta de gas y en un aumento del combustible. ¿Por qué se retiraron algunas importantes petroleras extranjeras? ¿Por qué razón entrega YPF en el Plan Andes pozos convencionales maduros a precio vil, entre ellos al ingeniero Iguacel, ex funcionario de Macri? Evidentemente hay un desmanejo propio de las décadas del 90, propio de cuestiones que poco tienen que ver con velar por los intereses de un bien que es de los argentinos. El gobierno de Milei, muy lejos de brindar soluciones, ha empeorado la situación. El lanzamiento del bono de YPF tiene olor a manotazo de desesperados. El camino que se está siguiendo da pocas expectativas de llegar a buen puerto y recuerda aquel refrán que dice: para el barco que no tiene claro su destino, todos los vientos son adversos. Si querés leer la nota completa de Pablo Aceto, lo podés leer en Cazador de Noticias. Bueno, Pablo, ahora vamos, si te parece, continuamos con la columna de Carlos Matos. El gran sentimiento argentino. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Algo de esto dijimos el año pasado, pero es bueno recordarlo, ampliarlo, compartirlo. Le preguntaron a Borges en cierta oportunidad cuál es el adjetivo positivo de los argentinos o la cualidad que él destacaría de los argentinos. Borges, conocedor del mundo, definido a sí mismo como un cosmopolita, es decir, ciudadano del cielo, ciudadano del mundo, con ideas universalistas, algunas veces malinterpretado, dijo: si yo tuviera que destacar la
cualidad o la calidad positiva de los argentinos es la amistad. En ninguna otra parte del mundo se vive la amistad como en nuestro país. Y sí, también don Atahualpa Yupanqui decía que un amigo es uno mismo en el cuero de otro. Borges y Yupanqui, dos personalidades que a primera vista parecerían distantes, aunque uno puede encontrar comunes denominadores, tal vez en, por ejemplo, el libro Para las 6 cuerdas de Borges, con algunas reminiscencias también de aquella pampa extensa y algo de los territorios de los que habla Yupanqui. No por algo, o no por nada, el 20 de julio fue un argentino el que propuso que se celebre el Día Internacional del Amigo. Bueno, la historia de febrero la conocen todos, y cada 20 de julio se repite, o los días anteriores, no vamos a entrar en los detalles. Al final, la Organización de las Naciones Unidas reconoce como el Día de la Amistad otro día. Pero en muchos países latinoamericanos quedó el 20 de julio, el día de la llegada del hombre a la luna. No vamos a entrar ahora en las ideas, en las nociones de si llegó realmente o no. Eso no es tema para hoy. Pero remitiéndonos a febrero, el día de la llegada del hombre a la luna, él lo propuso como el Día Internacional del Amigo. Bueno, en muchos países de América Latina y en algunos lugares de Europa se reconoce ese día como el Día del Amigo. En la Argentina tiene mucho arraigo, y eso lo podemos ver en los cafés, en los restaurantes, en lugares de encuentro, en las casas. Che, ¿qué hacemos este año para el Día del Amigo? Un asado, unas pastas. Bueno, la cosa está difícil, no importa. Cada cual lleva lo que puede y se comparte. Sí, este domingo es el Día Internacional del Amigo. No el que propuso Naciones Unidas, sí el que propuso otro argentino. Y es bueno celebrarlo en tiempos donde parece que la fraternidad naufraga, donde hay factores que quieren destruir ese lazo que don Atahualpa definió como que un amigo es uno mismo en el cuero de otro. A lo mejor, por ahí, tal vez, esa unión entre el Día del Amigo y la llegada del hombre a la luna nos puede llegar a proponer, desde el punto de vista de la simbología, algo superador, algo que anule esta etapa de extremo individualismo. Pensemos en la imagen simplemente de la Tierra vista desde la Luna. Seguramente desde la Luna no veríamos las divisiones políticas, no veríamos las fronteras. Se vería un lugar, nuestro hogar, la Tierra, sin fronteras, sin divisiones. La Tierra, patria de toda la humanidad, como dice la Internacional. Que podamos celebrar un verdadero Día del Amigo este domingo, un día de reencuentro, un día sin distinciones, un día en el que podamos recuperar la solidaridad, el ser capaces
de vernos en los otros y en las otras a nosotros mismos, en reconocer que mis necesidades también son las necesidades del otro, de la otra. Que tengamos ese espacio para parar un poco la pelota y pensar en un mundo distinto, en un mundo más fraterno y más solidario. Pero, insisto, no hablo de conceptos, hablo de ideas, sí, pero también de emociones. Que podamos soñar con un mundo mejor y que a pesar de todas estas cuestiones que estamos viviendo, podamos volver a dar estos primeros pasos para vivir una humanidad con grandeza. Muchas veces dijimos que no es tan importante un país grande, sí es importante un pueblo con grandeza. Feliz Día de la Amistad, amigas y amigos de Casi Sábado. Feliz día Pablo, feliz día Gloria, feliz día Carlos, feliz día a los oyentes y las oyentes de esta radio. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Los 4 menores que mensaje, Carlos el Matos. cable Muy lindo que mató mensaje, al me gustó mucho. motociclista, Sobre todo esta alegoría de cómo se vería la tierra. Todos son no punibles para la ley. 2 de ellos ya se presentaron junto a familiares. El sumario fue remitido al fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Horas después de que la causa por la muerte del motociclista, que murió por el fuerte traumatismo de cuello que sufrió al golpear contra el cable que cruzaba la calle en la zona de Soler y Marcelote de Alvear, pasara a la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, un adolescente de 13 años que participó de la maniobra para colocarlo, se presentó con sus padres en la sede de la Comisaría Tercera. El miércoles, a partir de la presentación del abuelo de un adolescente de 14 años en la sede de la DDI, que brindó datos sobre un grupo de 4 menores que habrían atado el cable a 2 árboles cruzando la calle, la fiscal Florencia Salas se excusó de seguir interviniendo y giró el expediente al fuero de menores. Entonces, el fiscal Marcelo Yanez Urrutia está a la espera de recibir las actuaciones para identificar a todos los autores y avanzar en la causa penal por el homicidio de José Emilio Parrada, que murió el lunes a la noche. El detalle que aportaron personas que ya se presentaron confirmaría que fueron 4 los menores que llevaron adelante esta maniobra, que esos menores tienen entre 13 y 15 años y que todos son no punibles para la ley. Y por los primeros datos recabados en el lugar, el cable estaba a 1,20 metros de altura del suelo y es similar a uno que, según los vecinos, había arreglado una empresa de servicios de internet. Los vecinos dicen estaba atado a los árboles y cruzaba la calle. Era un cable que cortan los mismos que se juntan en una plaza, son grupos que andan en moto, se juntan de día, de noche. Bueno, acá hay una queja de los vecinos que dice que nadie sale a partir de las 5 de la tarde de su casa por estos chicos, adolescentes que se juntan en la plaza. Bueno, dejamos acá la nota. Hay también, esto sin excusar estas conductas, una vieja discusión en Mar del Plata que es sobre el soterramiento de las instalaciones. Sí, sí.
Especialmente había comenzado esta discusión, una discusión vieja, lo que recordaban, y siempre se dijo, sobre lo que era el cablerío de la vieja Entel. Resulta que se modernizaron todos los sistemas, pero si uno va en la ciudad, en el centro, o en el suburbio, o en cualquier lado, el cablerío que hay es impresionante. Impresionante. Digo, esto independientemente de esta situación. Lo que hicieron esto lo podían haber hecho con otra cosa, pero digamos, independientemente de eso, que fue una discusión que hubo en su momento, porque salía una ordenanza allá por los 2000 que ordenaba el soterramiento del cablerío. Eso se generó una excepción que era, por ejemplo, la Capital Cable, que era de don Florencio Adler. El tema que se dio es que el soterramiento era para los que venían después. Entonces, ¿esto qué generó? Una especie de competencia ilegal. Vos podés tirar cable por cualquier lado, y los que vinieran tenían que soterrar, lo que era completamente inviable. De hecho, todos estamos atentos que por ahí algún vecino coloca el cable, que no te pase el cable por encima. De hecho, bueno, en Parque Peña, un día miro para arriba y veo un cable. ¿Quién lo puso? ¿A quién le pidieron permiso? Tiran cable, que es parte de ese desorden, que digo, los desvinculo de este hecho en especial. Esto tiene otra explicación, pero sí hace a lo que es la inacción de las distintas administraciones municipales. Nadie se mete con don Aldre. Claro. Esto también, y así se manejan, y después ahí atrás se manejan todo. Se maneja claro, tiran cable, vos vas dejando el cablerío por todos lados, digamos. Por todos lados, digamos, es un descontrol. Se da este accidente, se pueden dar cualquier otro. Bueno, esto no fue un accidente, pero independientemente, creo que esto también tiene que ser parte de una agenda. Si en la ciudad vos tenés sectores que pueden hacer de la vía pública lo que se le antoje, cruzar cable, tirar, lógicamente, ¿no? Vos tirás un cable, cruzás una manzana, vecino y todo eso, vos ahorrás varios metros de cable, pero la cosa no es así. Lamentablemente, ¿qué es eso lo que falta? Y esto también lo digo, bueno, el oficialismo no hace falta definirlo. Tienen su ADN la vinculación de hacer negocios privados con lo público, porque esto en definitiva están usando lo público y también invaden lo privado, porque te tiran un cable por arriba de tu casa y vos te enterás cuando saliste y viste el cable. Ahora, esto también hace referencia a la oposición, porque de esto calladito la boca. Muchas veces te hablan de transformar esto, de transformar lo otro, y no sé si es necesario transformar, pero sí es necesario poner orden. Bueno, Pablo, vamos a tu columna, Nuevo Frente de Crisis. El gobierno está presentando como crecimiento económico lo que es la producción primaria, especialmente lo que hace hidrocarburos y cosas, la minería, que no genera trabajo. Es decir, hay sector que sí
reflejan los números que se están beneficiando, el resto mirando para arriba. Esto, bueno, tenemos que ir a los programas de la radio anterior, cuando estábamos allá en el centro, cuando recién empezaba lo de Vaca Muerta, que explicamos lo que era el fracking. Vamos a hacer una explicación rápida. Saben, por ejemplo, que hay pozos de petróleo que tienen 100 años de producción. Uno de ellos es el Sumaque 1, que se inauguró en julio de 1914. Daba 250.000 barriles diarios, hoy da, pero sigue activo, dando 20 barriles diarios, con 100 años de producción. Con más de 100 años, estamos en el 2025, se inauguró en 1914. Después, bueno, hay pozos en Comodoro Rivadavia, que en la Argentina, de 1907, pero los grandes yacimientos centenarios, la mayoría están en Venezuela, que es un gran productor de hidrocarburos. ¿Por qué hago esta referencia de estos pozos centenarios? Bueno, nosotros vamos a tener un yacimiento, no un pozo, un yacimiento centenario, que es Cerro Dragón, que está parada su producción porque están en el negocio de Vaca Muerta, se la reservan para el futuro. Yacimiento que en su momento entregó Frondizi y que se volvió a entregar en el 2017 a los testaferros de la Brilliant Petroleum. ¿Por qué hago esta referencia? Marco la diferencia de lo que es un pozo convencional a un pozo de fracking. Los pozos de fracking, en el mejor de los casos, tienen 1 año de producción. Por eso nos encontramos con que hay los récords que se están dando son justamente de perforación, porque tiene que estar constantemente perforando. Un convencional se produce por un fracking natural. El quiebre de la roca madre en función de movimientos tectónicos, presión, calor, natural. El fracking, en definitiva, lo que hace lo mismo, pero en forma artificial, con presión de agua, arena. Ahora, como artificial, digamos, recrear un terremoto no es fácil. Y no está en nuestras posibilidades. Entonces, esos pozos tienen 1 año de producción. Alcanza a 3 años, pero el primer año da la producción principal se da en el primer año. En el primer año el pozo da el 90% de sus posibilidades, después lo demás es secundario. De estos pozos centenarios, por ejemplo, hemos conocido uno en el campamento 1 de Plaza Winkle, que está un poquito aparte de los demás, que como su producción es chica, por lo común, la producción de ese pozo tenía un cartel que decía: la producción está donada a una ONG vinculada con la problemática de la discapacidad. Por lo común, esos pozos tienen esos destinos. 20 barriles diarios, como Simaque, no representa nada para un país, pero al año su producción para una asociación es un ingreso importante. Pero el fracking tiene otro problema, que es un poco lo que decimos en la nota. En julio de este año, la perforación
cayó en un 24%, pero la proyección es de un 31%. Es decir, que no va a haber relevamiento en un 31%, por lo pronto. Vamos a ver cómo esto evoluciona en Vaca Muerta. Es decir, vamos a tener un problema de producción. La producción, como se dijo en la nota, tiene como stock de exportación la recesión en la Argentina. Prácticamente se va todo hacia Chile, se exporta desde ahí y desde Puerto Rosales. Es decir, que la única carta ganadora que tenía el gobierno, que era la balanza comercial con la venta de hidrocarburos, también va a estar afectada. Esto, a ver, y acá vamos a entrar en un dilema. Esto lo vamos a ampliar más el miércoles. Lo que quede de esa producción, ¿se va a seguir afectando a la exportación? Esto está significando que si ya tuvimos corte de gas con un frío, ¿qué es lo que va a pasar de acá en adelante, cuando después venga el calor? Este es un nuevo frente de tormenta que se le abre al gobierno, que es también producto, como lo detallamos antes. Venden a precio vil convencionales. Hay un problema donde se está, a ver, el informe de dónde viene, del periódico Cuca, de izquierda, de Bloomberg. Lo están viendo ellos desde allá. Hay un nuevo frente de tormenta. Vamos a detallar esto más el miércoles que viene. Muy bien, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti, FM 87.9 en Mar del Plata, con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a David Lebón y Vicentico, Esperando Nacer. Saludos para todos.